Entonces les contaba que el capítulo 2 se llama mediciones, hace referencia a todos los conceptos que tienen que ver directamente con medición. El primer concepto me habla de medición. Corrientemente uno escucha mucho la palabra comparación cuando se habla de medición. Supone que estoy comparando dos magnitudes, pero requiero que recuerden que cuando hablamos de medición, tengamos muy claro que hay términos que me describen bien la expresión. En este caso, medición es un proceso. Un proceso, o sea, una serie de pasos ordenados, una secuencia que me permite lograr a una finalidad, llegar a una finalidad. Entonces, porque no nos podemos quedar simplemente con la idea de la comparación, que es válida y es correcta. Pero entonces también, no solo comparación, sino por ejemplo en química también incluye el conteo. Entonces no nos quedemos solo con comparación. Digamos lo que en este momento es un proceso. Es un proceso con el que experimentalmente obtengo varios valores que puedo atribuir razonablemente a una magnitud. Fundamentalmente es eso. Pero los textos de física, muchos hablan de la comparación y cuando hablamos de la medición como comparación nos quedamos cortos. Les decía que la nota 3 implica, ya dice, una descripción de la magnitud, compatible con el uso previsto de un resultado de medición, un procedimiento de medición y un sistema de medición calibrado conforme a un procedimiento de medición especificado, incluyendo condiciones de medición. Entonces, la nota 3 ya le deja a uno como más claro el concepto específicamente en metrología. Cuando yo hago la medición, logro hacer esto. Logro hacer una descripción de la magnitud. Dice que tengo que tener en cuenta que hay una compatibilidad con un término que llamamos aquí resultado de medición. El resultado de medición es otro término que está en el vocabulario. Un procedimiento de medición, un sistema de medición, que a ese ya he hecho referencia a ese término. Una condición, un sistema de medición calibrado. Dice conforme a un procedimiento de medición. Especificado incluyendo las condiciones de medición. Que esto también es muy importante. Entonces, en el ejercicio práctico hay unos términos que son claves en la definición. Si yo fuese a hacer como un mapa conceptual del término medición, entonces tendría que incluir esos términos. Proceso, obtención experimental, varios valores atribuibles a una magnitud, comparación, conteo, descripción de la magnitud, resultado de medición, procedimiento de medición, sistema de medición, calibración, condiciones de medición. Entonces son términos que cuando yo analizo el vocabulario tengo que empezar a sacar para ir entendiendo bien el concepto. He insistido mucho en que hay que empezar a entender estos conceptos. Tenemos el vocabulario internacional de metrología legal, tenemos el decreto 1595 del 2015. En esos documentos que les estoy mencionando hay vocabulario, hay términos que son específicos de metrología y que deben poderse analizar. Todas esas palabras hay que coger el término y empezar a analizarlo. No nos basta con leer un término, hay que desbaratarlo, hay que entenderlo, hay que volverlo partes, hay que ir a las fuentes de la información para entender qué quieren decir esas partes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos claro que en metrología ya fundamentalmente estamos hablando de describir la magnitud, de describir la magnitud. No basta solamente con tener un resultado de medición, hay que ser como más profundos. Describimos la magnitud, hablamos de resultado de medición, hablamos del concepto de calibrado, que eso normalmente no lo van a encontrar en muchos de los términos, en muchos de los
los textos, de las fuentes. Por eso siempre que trabajan el vocabulario de metrología, tienen que volver a estos documentos, que es el origen. En ningún texto le hablan a uno de tener claro, por ejemplo, este aspecto de las condiciones de medición, que son fundamentales en el proceso de medición. Entonces, empezar a hacer claridad en todo eso, en tener como tarea desglosar, desmenuzar, descomponer los términos, buscar palabras que son claves y empezar a entender cada uno. La definición de metrología ahora es una definición formal. La definición de metrología me dice que la metrología es una ciencia. Ciencia de las mediciones. Bueno, entonces no es cualquier cosa, es una ciencia. Seguramente de ese término ya hemos hablado y ya lo hemos tocado, pero debe haber absoluta claridad en todo eso. Entonces, la ciencia de las mediciones, y no me voy a quedar solamente con ciencia de las mediciones, ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. O sea, ¿en qué uso la medición? ¿En qué campo aplico la medición? ¿Con qué tecnología la aplico? Entonces, ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Es muy importante que lo tengan claro. Y la nota me dice que incluye los aspectos teóricos y prácticos de las mediciones. El término se complementa en la nota diciendo que cualquiera que sea su incertidumbre de medición y su campo de aplicación. Entonces, clave con el término de metrología tener en cuenta que es una ciencia que tiene que ver con las aplicaciones de la metrología realmente, que esa ciencia incluye toda la teoría y la práctica, sin importar los conceptos o las relaciones de incertidumbre y el campo en el que vamos a aplicar esa ciencia. Entonces, para que en adelante tengan absoluta claridad, cuando estamos hablando de metrología nos referimos a eso y debe quedar completamente claro que nos referimos a una ciencia, la ciencia de medir y en lo que aplicamos esa medición. Todo lo que es la teoría y todo lo que es la práctica de la medición. La incertidumbre de medición no va a ser relevante aunque se tiene en cuenta y el campo de aplicación de esas mediciones. Entonces, fundamental. El siguiente concepto es el de mensurando. Mensurando me habla de la magnitud, me dice. Mensurando es una magnitud que deseo medir. Me habla de la especificación de un mensurando requiere el conocimiento de la naturaleza de la magnitud y la descripción del estado del fenómeno, cuerpo o sustancia, cuya magnitud es una propiedad, incluyendo componentes pertinentes y las entidades químicas involucradas. Entonces, este documento tuvo su origen, estos términos tuvieron su origen también en otras normas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la norma IS 6050, que es de la Comisión Electrotécnica Internacional, cuando hablan de la naturaleza de la magnitud y lo aclaran. Cuando hablamos de transductores de medición en las que el dispositivo de medición tiene un transductor que me cambia una magnitud de nota, ahí ya dejo de considerar la naturaleza de cada una y las manejo como la magnitud en la que puedo transformar, en la que una se manifiesta como la otra. Sabemos que hay magnitudes que se comportan de una manera, por ejemplo, en los termómetros digitales, que ellos perciben la temperatura y la transforman en intensidad de corriente. Puedo tener el valor de intensidad de corriente interpretado como temperatura y eso lo hace un transductor que me convierte una magnitud en otra. Y el concepto aquí de naturaleza de la magnitud entonces se refiere específicamente a esas magnitudes que son mutuamente comparables, que no debemos confundirlo con el ejemplo anterior. La transformación de la intensidad de corriente en un valor de temperatura mediante la electrónica.
Entonces, yéndonos simplemente a la definición, mensurando es la magnitud que deseo medir. No es un objeto físico, es la magnitud, es la propiedad. En este caso específico, por ejemplo, hablamos de la diferencia de potencial de los terminales de una batería cuando utilicemos un voltímetro. Esa diferencia de potencial puede calcularse a partir de resistencias y de la batería y del voltímetro. ¿Qué quieren decir con este ejemplo? Que este mensurando, por ejemplo, es producto de un cálculo, de un análisis matemático, que puedo determinar indirectamente. Por ejemplo, si yo tengo un equipo en el que pretendo determinar el valor de la fuerza, que normalmente podría ser un equipo patrón, un patrón primario, ese equipo en el que yo determino el valor de la fuerza se va a valer de dos magnitudes, una la masa y otra la aceleración de la gravedad. Si recordamos, la fuerza está definida como la masa por la gravedad. Yo para definir ese valor de fuerza podría tener un valor de masa conocida y también determinar claramente el valor de la aceleración de la gravedad. Entonces tendría conocimiento específico del valor de la aceleración de la gravedad multiplicado por una masa que también conozco. Conociendo dos magnitudes, aceleración de la gravedad y masa, voy a conocer una tercera que es la fuerza, que no la tenía especificada, que la determino mediante un modelo matemático, mediante una fórmula física. Entonces determino la fuerza valiéndome de conocer las dos magnitudes que la componen. Por eso colocan aquí el ejemplo 1 que trata de hacer una descripción de cómo obtener una magnitud con base en conocer otras dos o conocer otra. El principio de medición es el fenómeno que me sirve de base para una medición. Gracias a que existe el principio de medición, yo puedo medir. El primer ejemplo hablan del el efecto termoeléctrico aplicado a la medición de temperatura. Entonces aquí el principio de medición va a estar centrado en ese concepto, en el efecto termoeléctrico. Ese va a ser el principio de medición. Por eso aquí en la expresión nos hablan de fenómeno que me sirve como base una medición y son muy concretos en la expresión del término fenómeno. Entonces, el principio de medición me habla de un fenómeno. Yo describo un fenómeno que me permite hacer la medición. Todas las mediciones que yo haga tienen un principio y yo debo identificar ese fenómeno que me describe ese principio de la medición. Les decía que el efecto termoeléctrico, que cuando yo caliento un objeto, normalmente pensemos en un material conductor como el cobre o el acero. Cuando yo caliento un material de cobre o acero, las condiciones de conducción de corriente eléctrica se ven alteradas. ¿Todo por qué? Por el cambio de temperatura. Entonces nosotros nos valemos del hecho de que la temperatura cambia las condiciones de resistencia, de tensión, de intensidad, de corriente. Entonces eso me permite, valiéndome de ese fenómeno, poder medir. Muchos de los instrumentos de medición de temperatura están diseñados bajo el efecto termoeléctrico. Gracias al cambio de condiciones por la conducción eléctrica, yo puedo medir la temperatura. Si yo hago circular corriente por una barra metálica y mido esa intensidad de corriente, voy a tener un valor, pero sin desconectar el flujo de energía, aumento la temperatura de la barra, voy a notar un cambio en los valores que estoy midiendo de intensidad de corriente. Entonces, eso es efecto termoeléctrico. La temperatura afecta la conductividad eléctrica y eso me permite diseñar instrumentos de medición, por ejemplo, que con base en el cambio del flujo de corriente eléctrica me van a interpretar un valor de temperatura. Entonces, de allí yo podría elaborar algún tipo de instrumento de medición de temperatura, de termómetro, que con base en ese efecto eléctrico va a realizar la medición. Y todas las magnitudes que yo mida tienen un principio de medición cualquiera. Entonces, por ejemplo, las balanzas de los comercios que uno ve usualmente, esos instrumentos de pesaje, cuando yo en el receptor de carga coloco algún objeto, lo que recibe ese instrumento, una fuerza que ejerce su efecto hacia abajo, en dirección de la gravedad. Se traduce como una carga en la celda de carga que tiene ese instrumento y esa celda de carga lo convierte en una intensidad de corriente eléctrica. Entonces ahí tengo otro principio de medición en el que por medio de una deformación yo afecto un mecanismo que me va a transmitir un valor de corriente eléctrica, por ejemplo. Entonces hay muchos principios de medición que a veces no son tan claros, pero todos los instrumentos, absolutamente todos, tienen un principio de medición. Un manómetro tipo Burdon lo que hace es
mediante el efecto de la presión, él tiene un tubo flexible en su interior y la presión hace que el tubo flexible tienda a enderezarse. Al momento de enderezarse va a estar conectado a una aguja y esa aguja va a tener un movimiento sobre la carátula. Esa aguja me va a indicar sobre la carátula del instrumento un valor equivalente de presión. En este caso, el principio de medición es que gracias a la deformación de ese material yo puedo medir la presión que va circulando por el circuito en ese momento. Entonces tengo una presión que circula por una tubería que gracias a la deformación que tiene el tubo burdo se me va a traducir en un efecto mecánico que yo puedo ver en un manómetro. Cuando yo hago una medición, cualquier instrumento, el que sea, reacciona con esa medición. El principio de medición hace referencia a ese fenómeno físico o a ese fenómeno químico que causa que haya una alteración en el instrumento. El principio de medición, por ejemplo, en un termómetro de vidrio estaría dado por el hecho de que tengo un fluido por dentro de una cápsula de vidrio, como es el termómetro, y que gracias a la sensibilidad de ese material, de ese fluido, él se dilata dentro del bulbo de vidrio. Entonces el principio de medición aquí sería el efecto de dilatación gracias a la temperatura que tiene el objeto, con el que está en contacto el termómetro. Entonces el principio de medición sería aquí la dilatación de ese fluido. Entonces el fenómeno aquí es la capacidad de dilatación del fluido en relación con la temperatura que percibe. Esa propiedad física que tiene ese tolueno o esa sustancia que está dentro del tubo para deformarse, para dilatarse de acuerdo con el cambio de temperatura. Que podríamos referirnos a otro principio de medición como el principio de transferencia de calor. El principio de transferencia de calor en una de las leyes de la termodinámica me anuncia que en términos más o menos sencillos, que un objeto por una temperatura determinada le puede transferir energía a un objeto que tiene temperatura menor. Entonces, podríamos decirlo coloquialmente, que un objeto más caliente le transmite energía a un objeto más frío. Gracias a que existe ese fenómeno, yo puedo medir, por ejemplo, mediante un termómetro. Y una condición sería que el objeto que voy a medir tenga una temperatura mayor que la del termómetro. Si yo acerco un termómetro de vidrio a un fluido que tengo en una estufa, por ejemplo, el termómetro va a empezar a indicarme un valor. ¿Por qué? Porque tengo un principio de transferencia de calor. En ese caso, el fluido que se está empezando a calentar le va a pasar información en forma de energía al termómetro. El termómetro se va a dilatar gracias a que recibió radiación de temperatura. Finalmente, una nota dice aquí que el fenómeno puede ser de naturaleza física, química o biológica. En los tres ejemplos que nos colocan hablan de un fenómeno físico, que es el fenómeno termoeléctrico, el fenómeno físico, que hablan de la absorción de energía por la concentración de sustancia, y un fenómeno biológico en la alteración de la concentración de glucosa de un ser vivo, dado por una circunstancia. Este siguiente término es muy importante que lo tengamos claro porque nos referimos a método de medición. Me dice que es la descripción genérica de la secuencia lógica de operaciones utilizadas en una medición. El método de medición tiene varias formas de clasificarse. El concepto método de medición a veces se confunde con el concepto procedimiento de medición. Y son dos conceptos diferentes y complementarios. El método de medición me describe la manera como yo voy a hacer la medición, que yo debo utilizar una forma ya establecida de hacer la medición. Por ejemplo, en la nota nos dicen que se pueden clasificar como método de sustitución, diferencial, medición por cero, medición directa, medición indirecta. Entonces, es la forma con la que yo obtengo el valor de la magnitud. Es la secuencia de operaciones utilizadas para medir. Por ejemplo, yo podría determinar la longitud de una superficie con dos métodos, uno directo y uno indirecto. El método de medición directo para determinar el valor de una longitud podría ser: determino cuál es la superficie a la que le voy a determinar la longitud y tomo una cinta métrica y con esa cinta métrica establezco el valor. Eso sería un método de medición directo, porque he tomado una cinta que está marcada con la longitud que necesito determinar y la comparo con la superficie. Ahí tengo un método de medición directo.
un método de medición directa, indirecto. Un método de medición indirecto podría ser en ese caso tener un carro de pilas, por ejemplo, un carro de juguete de pilas en el que sé que va a tener una velocidad constante cuando yo lo active y hago que ese juguete haga el recorrido de la longitud que voy a determinar. Conociendo que el carrito tiene una velocidad constante, que el juguete tiene una velocidad constante, lo activo y determino el tiempo en el que recorrió la distancia que yo quería establecer. Entonces, de esa manera, determino de una manera indirecta el valor de la magnitud. En el primer ejemplo, de una manera directa, yo estaba describiendo dos puntos de referencia a los que comparaba con una cinta métrica y era medición directa. Tomaba un objeto, que era un juguete, y mediante saber que tenía una velocidad, determinaba el valor de la longitud con base en medir el tiempo. Yo jugaría con el modelo matemático diciendo que la longitud es igual a la velocidad por el tiempo. Tenía un valor constante para la velocidad. Lo que hago en el ejercicio entonces es determinar el tiempo que no conozco. Mido el tiempo. Es un sujeto de medición del tiempo en este caso. El tiempo no lo conozco y lo determino, la velocidad sí. ¿Qué busco con conocer la velocidad y medir el tiempo? Pues determinar el valor de la longitud. Y he aplicado un método indirecto para medir la longitud. Medí la longitud gracias a colocar un carrito en un punto, prenderlo, que el carrito haga su recorrido con velocidad constante y con un cronómetro medir el tiempo o con una cámara de video medir el tiempo en el que el vehículo, el móvil, hizo el movimiento de un punto al otro. Conozco la velocidad, conozco el tiempo y puedo determinar mediante un modelo matemático la longitud. Esa sería una manera indirecta de medir la longitud. Mientras que tuve la manera directa que fue aplicando, colocando una cinta métrica entre los dos puntos y comparar ese valor. Eso, por ejemplo, es un método de medición directa y un método de medición indirecta. El procedimiento de medición es un término que a veces se confunde con el método de medición. Hay una confusión entre ambos. A veces se refieren generalmente en el exterior coloquialmente a que procedimiento y método son lo mismo. Nos vamos a dar cuenta que no. El procedimiento de medición es otra cosa. Me hablan aquí que el procedimiento es una descripción detallada de una medición. Aunque ahí no lo dice, la descripción detallada de una medición implica que yo, para que tenga una descripción detallada, debo tenerla escrita. Para que tenga ese detalle de la descripción de la medición, debe ser escrita, aunque ahí no lo dice. Debe ser consignada en algún lado. ¿Por qué? Porque si no es de esa manera, va a empezar a tener variaciones. Todos hemos escuchado que una persona en un accidente, en un evento sorpresivo, en un momento cuenta la historia de una manera y al minuto siguiente ya le ha hecho algún cambio a la versión de la historia. Y a todos nos pasa, tratamos de contar la misma historia y cada vez que la contamos le hacemos alguna transformación. Entonces, para que esa descripción detallada de una medición realmente se mantenga uniforme, lo mejor es que sea escrito. También me habla esa descripción de procedimiento de medición, que es conforme a uno o más principios de medición. Entonces tenemos en cuenta uno o más principios de medición en esa tarea de elaborar el procedimiento, de describir detalladamente la medición. También me dice enseguida que es porque tengo un método de medición dado. También me habla enseguida de un modelo de medición. Un modelo de medición es una descripción matemática de todos los eventos y los fenómenos que me están afectando la medición. Digámoslo así, es una fórmula. ¿De acuerdo? El modelo de medición es una fórmula, un modelo matemático, que incluye los cálculos necesarios
para obtener un resultado de medición. Entonces, podemos empezar a desgregar esos términos que aparecen ahí. Ya sabría yo entonces que el procedimiento de medición es un documento o una descripción detallada, y de eso entonces ya tendría claridad. La descripción detallada. Entonces, cuando hable de un procedimiento de medición, debe tener esto. El procedimiento de medición debe tener descrito también los principios de medición. Debe decirme también el método de medición. Debe describirme ese modelo de medición sobre el que se basó. Debe especificarme también la metodología y la forma de obtener los cálculos. No los valores, sino cómo obtener los cálculos para lograr obtener el resultado de medición. Ustedes a lo largo del ejercicio de la formación van a hacer procedimientos. Pero entonces, un procedimiento me describe la ejecución de una actividad. Pero para que sea un procedimiento de medición, además de los requisitos que debe tener para describir, además de todos los componentes y la estructura que debe tener como procedimiento, también debe tener esa descripción detallada de la medición. Me debe indicar los principios de medición, me debe indicar el método de medición, me debe mostrar el modelo de medición y la manera de hacer los cálculos para obtener el resultado. Si el procedimiento de medición no tiene esos componentes, así tenga los otros de un procedimiento normal, no es un procedimiento de medición. Para que sea procedimiento de medición, además de lo que podría tener el formalismo de un procedimiento en una empresa, debe contener esta estructura, estos bloques. Básicamente esos 5 aspectos: la descripción detallada, el principio de medición, el método de medición, el modelo de medición y la forma de realizar los cálculos. Es necesario que un procedimiento de medición tenga esos 5 aspectos, y lo dice el vocabulario de metrología. Entonces, cuando ustedes elaboran un procedimiento de medición, debe tener también y obligatoriamente estos 5 elementos, y hacen referencia al nivel de detalle suficiente para que un operador pueda realizar una medición. No en exceso, no en defecto, suficientemente claro para que una persona tome ese documento y haga la tarea de medir. También hablan aquí de una observación con el tema de la incertidumbre de medición objetivo. En muchas organizaciones tenemos que los resultados de medición que obtenga incluyen la expectativa de una incertidumbre que debo lograr o que esperaría que llegara. En el mercado de la documentación también hablamos del procedimiento de medición como un procedimiento estándar de operación. Vamos a encontrar en conceptos de buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de fabricación, o BPM, que a veces mencionamos por ahí, que uno de los componentes de esas buenas prácticas es tener claramente determinados los procedimientos estándar de operación, o SOP. Corrientemente se encuentra en la documentación como SOP. Entonces, el procedimiento también es un SOP, un procedimiento estándar de operación, que contiene todas esas descripciones, que contiene todos esos detalles. Importante tenerlo en cuenta, porque nos vamos dando cuenta que los términos tienen un nivel de profundidad bastante alto. Aquí vamos a tocar 2 temas referentes a los procedimientos de medición. Uno lo llamamos procedimiento de medición de referencia, y el otro me habla de un procedimiento de medición primario de referencia. Tenemos aquí el término primario. Dice aquí la definición que el procedimiento de medición, este procedimiento es aceptado para producir resultados de medición apropiados, válidos para su uso previsto
para evaluar la veracidad de los valores medidos obtenidos a partir de otros procedimientos de medición, para magnitudes de la misma naturaleza, para una calibración o para caracterización de materiales de referencia. Entonces, específicamente este procedimiento de medición es un procedimiento que tiene un nivel de detalle mucho más alto. Ya no es solamente una medición, ya que hablamos del ejercicio de una calibración o la caracterización de un material o de un medio normalmente. Entonces tengo un procedimiento que hace una tarea específica. En este caso, este procedimiento tiene una fundamentación, un objetivo específico que no es solamente describir la medición, darme el detalle de una medición. Este procedimiento de medición de referencia está hecho para que cumpla con la definición del numeral 2.6, pero con un objetivo específico que habla de eso, de evaluar la velocidad, para lograr obtener un valor de calibración o caracterización de un material. Entonces, ejecuto una calibración, caracterizo un material, hago evaluación de la veracidad de unos resultados de valores medidos con un procedimiento de medición de referencia. El procedimiento de medición primario de referencia lo utilizo también para obtener un resultado de medición, pero hacemos referencia aquí a que me habla de independientemente de cualquier patrón de medición de una magnitud, independientemente de cualquier patrón. Este procedimiento está hecho para obtener los valores de una magnitud mediante un procedimiento primario, mediante la ejecución de una acción primaria de medición, mediante reproducir el fenómeno físico de la medición. El procedimiento de medición primario de referencia me lleva a reproducir el fenómeno físico que dio lugar a la magnitud o al origen de la magnitud. Me explico. Por ejemplo, bueno, aquí en las notas tenemos un ejemplo aquí en el texto. Este ejemplo dice el volumen de agua suministrado por una pipeta de 50 mililitros a 20 grados Celsius. Se mide pensando el agua vertida por la pipeta en un vaso, considerando la diferencia existente entre la masa del vaso con agua y la masa del vaso vacío, corrigiendo la diferencia entre la masa y la temperatura real del agua, utilizando la densidad del agua. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Determinando la magnitud. En este caso trato de comparar que bajo unas condiciones que tengo aquí de un volumen conocido a una temperatura conocida, voy a tener un valor de masa de esa agua. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reproducir. En lugar de tener una masa patrón o una pesita patrón, sé que tengo un volumen del agua, sé que tengo una densidad del agua y hago ese experimento a una temperatura conocida. Entonces tengo temperatura conocida que le da una estabilidad al fluido, tengo un volumen perfectamente determinado, aquí dice una pipeta, tengo un volumen determinado con un altísimo grado de exactitud. Con base en conocer ese volumen y esa temperatura, entonces puedo determinar la masa. Recordemos que la densidad está expresada por un modelo matemático que es masa sobre volumen. ¿De acuerdo? Entonces, si yo conozco el volumen y conozco la densidad, puedo determinar la masa del objeto que estoy trabajando. Entonces, ese es un procedimiento de medición primario de referencia. Otro procedimiento de medición primario de referencia es conociendo una velocidad, puedo determinar una distancia. En el caso de la definición del metro, por ejemplo, conozco la velocidad de la luz y con base en medir el tiempo que la longitud recorre una trayectoria, determino la longitud, en este caso del metro. Entonces siempre voy a poder hacer repetible determinar la longitud del metro, sabiendo que tengo conocida la velocidad y el tiempo. Pues, determino una longitud siempre conociendo la velocidad del tiempo. ¿Cuál velocidad? Una constante universal, que es la velocidad de la luz. Y el tiempo que lo determino en laboratorio. Entonces,
Ahí yo puedo saber esa velocidad de la luz relacionada con el tiempo me va a dar una longitud y siempre me va a dar la misma longitud, que en este caso va a ser el metro. En el ejemplo que nos colocan acá tenemos un volumen bajo unas condiciones bien determinadas. Conozco la densidad del fluido, conociendo el volumen y conociendo la densidad voy a determinar la masa. Y eso lo puedo hacer en laboratorio. En lugar de tener un patrón de masa, yo determinaría la masa de acuerdo con este experimento científico o con ese experimento, ¿de acuerdo? De la manera que mediante este experimento yo determinar el volumen de la masa. Entonces, por eso se da un procedimiento de medición de referencia, porque lo utilizo para ejecutar una calibración. Y el procedimiento de medición primario de referencia es porque yo lo utilizo en metrología científica, por ejemplo, para establecer el valor de una magnitud sin valerme de un patrón, reproduciendo el fenómeno físico que describe el fenómeno que voy a medir. Entonces, el procedimiento de medición primario de referencia es un procedimiento más científico que me permite establecer el valor de una magnitud sin tener un patrón. Otro concepto que tenemos es el del resultado de una medición, que me habla de un conjunto de valores de una magnitud atribuidos a un mensurando, acompañados de cualquier otra información relevante disponible. Si miro resultado de medición, entonces me está diciendo que es un conjunto de valores. Arranquemos por ahí. Resultado de medición, conjunto de valores. Obviamente de una magnitud que lo atribuimos a un mensurando como una medición. De acuerdo que la medición es atribuir un valor a un mensurando o un conjunto de valores a un mensurando. Y me dice que acompañados de cualquier otra información relevante disponible. Entonces, un resultado de medición, aquí me tiene en cuenta es adicional a lo que me está ofreciendo el instrumento de medición o el dispositivo de medición que yo estoy trabajando, me arroja un conjunto de valores y yo ahí no tengo un resultado de medición. ¿De acuerdo? Entonces tengo que tratar de establecer otras cosas importantes en el resultado de la medición. Normalmente, ¿qué incluyo? Incertidumbre de medición. Incluyo, por ejemplo, los errores y la metodología. Entonces, el resultado de medición me permite describir ese conjunto de valores y también la información relevante como errores, como incertidumbre, como metodología, como descripción del comportamiento del instrumento, del mensurando. El resultado de medición normalmente es un informe, no es solamente un conjunto de datos. Va mucho más amplio un conjunto de datos. Entonces, un resultado de medición en metrología me abarca una serie de conclusiones, de observaciones alrededor de la información que yo logré obtener. Entonces, no solamente tener un conjunto de cifras. En adelante, para todo resultado de medición, va a estar asociado a la descripción lo más amplia posible de todo el fenómeno que hubo alrededor de la medición. La descripción del mensurando, la descripción del instrumento o del dispositivo de medición. Describo mensurando, describo instrumento, describo condiciones de medición, describo incertidumbres, describo errores y todo lo consigno y eso ya me forma un resultado de medición. Entonces el resultado de medición es ese conjunto acompañado de toda esa información que me da una idea de cómo se comportó la medición, de qué ocurrió durante ese experimento de la medición. Resultado de medición. Imagínense ustedes haciendo un ejercicio de medición. Al hacer el ejercicio de medición, ustedes disponen de un mensurando, disponen de un instrumento de medición, un sitio donde van a hacer esa medición. Después de hacer ese proceso, ustedes terminan obteniendo unos valores. Para que sea resultado de medición dentro de ese resultado, no basta con que expresen los valores. No basta con que digan, es que la medición me dio en un primer momento 20 grados Celsius, en el otro me dio 20.1 y el otro me dio 19.9. Tengo 5 valores de medición
y entonces ya tengo un resultado de medición. No, lo que quiere decir el concepto es que después de haber hecho ese ejercicio de medir, obtengo sí esos 5 resultados, pero también voy a hablar de la incertidumbre, también voy a hablar de los errores, también voy a describir lo que hice en la medición, también voy a describir las condiciones del instrumento, las condiciones del mensurando, la forma en la que obtuve los resultados y los valores como tal. Es eso. Resultado de medición no son solamente las cifras, es toda la otra información que le da a uno cuenta de lo que logró obtener como resultado, como valores. Y bajo qué está condicionado, porque en metrología no nos basa solo los valores numéricos, también el análisis, por ejemplo, una media aritmética, una desviación estándar y el análisis de ambas. Como les decía, incertidumbre de medición, errores de medición, descripción del instrumento, condiciones de operación del instrumento, condiciones del mensurando, la descripción adecuada del mensurando, todo eso es parte del resultado de medición. Sí, quedamos.